dentro de una situación de violencia, así sea violencia de género o cualquier tipo de violencia, muchas de las víctimas experimentan patrones que son repetitivos sin que se den cuenta. Y a eso le llamamos ciclo de la violencia. Esto fue identificado en la década de los 70 aproximadamente y de alguna forma nos ayuda a explicar por qué las personas que están dentro de una relación violenta se les hace tan difícil poder salir de ella. Y eh, nos da cuenta de que existen tres fases donde la persona víctima de la violencia se encuentra en un vaivén, en un sube y baja de emociones que pasan desde la tensión, pasando por el miedo y la esperanza. Entonces está constantemente pasando de una emoción a otra y esto tiene serias afecciones a nivel psicológico emocional. Dentro de estas tres fases, nosotros encontramos en primer lugar una fase de tensión, donde empiezan los conflictos y se empiezan a evidenciar las primeras situaciones de hostilidad por parte del agresor. Entonces, la víctima comienza a evitar las situaciones que podrían generar algún tipo de conflicto, empieza a aguantar y empieza a alejarse de las situaciones que podrían producir el roce para que el agresor no se moleste. Entonces, esta tensión empieza a acumularse, 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 hasta que en algún momento es tanta la tensión que se acumuló que pasamos a una nueva fase que se llama fase de explosión. En esta fase de explosión ya nos encontramos con violencia explícita. Recuerden que la violencia no necesariamente es golpe. Ya en sesiones anteriores vimos diferentes tipos de violencia. Cualquiera de estos se puede manifestar en esta fase y aquí ya la víctima vive, sufre miedo, dolor, sensaciones de mucha pérdida, abandono e indefensión. Luego, una vez que pasamos por la fase de explosión, donde hay violencia explícita, repito, pasamos por una fase de luna de miel o bien una fase de reconciliación, donde el agresor busca el perdón de la víctima y le genera sensaciones de esperanza de que estas cosas van a cambiar. Entonces aquí empiezan actitudes de mucho cariño, mucho perdón, y la víctima suele creer que la situación va a mejorar. Pero como vimos la sesión anterior, no necesariamente es así porque no se está cambiando la situación de control o la situación de diferencias de poder, sino que lo que está ocurriendo es que estamos en una fase de stand-by, o sea, una fase donde de alguna forma se reconcilian el agresor y la víctima para que el agresor vuelva a asumir el control de esta situación. Entonces, esta fase de luna de miel empieza poco a poco a restaurar el control en el agresor hasta que nuevamente empezamos a acumular tensión. Y de esta forma repetimos el ciclo una y otra y otra y otra vez sin que la víctima se dé cuenta necesariamente de que está viviendo situaciones de violencia. Por eso encontramos a tantas personas en situaciones de violencia de género a las que se les hace tan difícil salir de la situación, porque no es la víctima la que tiene el control, sino que en realidad es el agresor quien lo tiene. Y, por ejemplo, en la fase de explosión, no importa qué es lo que haga la víctima, porque la violencia va a ocurrir porque el agresor decide ejercerla.